Hola y bienvenidos en esta mañana a la Iglesia de Nuevos Comienzos. Vamos a iniciar el servicio de hoy en oración, invitando a la presencia de Dios para estar aquí en medio nuestro. Amén. Inclina tu rostro y ore con nosotros. Amén. Señor, tú eres soberano. Tú estás en tu trono. En decir que tú eres soberano, estamos diciendo, Señor, reconociendo y declarando que tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Que no hay ningún momento, Señor, cuando tú puedes descuidar de tu creación. Estamos hablando del mundo entero, del universo, de cada nación y de cada persona. Tú estás, Señor, tú sabes exactamente dónde están todas las cosas y tú estás sosteniendo todas las cosas. Tú estás obrando, Señor, hoy de las cosas que va a suceder mañana o la semana que viene. Estás haciendo algunas cosas, preparando porque hay cosas que necesitan suceder en un año de aquí y en 10 años. Y tú estás en control de todas las cosas. Y cuando uno piensa la majestad, la grandeza, Señor, para que tú estás cuidando, para nosotros a veces es difícil para aún mantener el orden de nuestra propia vida. Pero, Señor, tú estás cuidando no solamente nuestra vida, tú estás cuidando, Señor, a todo. Incluso, Señor, tu palabra dice que tú sabes aún nuestros pensamientos, nuestras motivaciones del corazón. Tú sabes, Señor, lo que hicimos y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y por eso, Señor, podemos decir, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y, Señor, estamos reconociendo en declarar, ese también puede traer consuelo a nuestras vidas, en saber que para mí, mi futuro, hay incertidumbre en cuanto a mi futuro, pero en saber, Señor, que tú tienes mi futuro en tus manos, tú tienes el futuro de cada persona en tus manos, podemos saber, Señor, que tú estás también cuidándonos, tú estás tienes un filtro para que nada pueda afectar nuestras vidas que va a complicar los planes que tú tienes para con nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque sabemos que todo lo que tú haces, Señor, para tus hijos es bueno. Que tú obras, Señor, con amor. Aún en las cosas que son difíciles para nosotros, para poder pasar, ese ha pasado por tu filtro de amor, tu filtro de protección y tu filtro, Señor, para lograr tus propósitos en nuestras vidas. Señor, hoy día declaramos que tú estás en control y hoy declaramos, Señor, que tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres soberano y por eso, Señor, te alabamos. Toma control, Señor, de este servicio. Recibe, Señor, nuestras alabanzas. Recibe también, Señor, nuestras peticiones y nuestras vidas. Te damos a ti, Señor, honra y gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Se moverá y se moverá y se moverá, esa montaña se moverá y se moverá y se moverá, esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal.
puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Sí, Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, te adoramos. Sí, Señor. Vamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, Sépanos, Señor. como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptanos, Señor. Una vez más. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. No tengo más que darte, pues
Oh, sí, Señor. Te alabamos, Señor. Santo, santo es tu nombre, Señor. Aleluya, sí, Señor. Te exaltamos, Padre. Sí, Señor. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Tú eres el único Dios sobre toda la tierra. Sí, Señor.
Amén. Exaltamos al Señor. Amén. Oramos. Señor, este es el anhelo de nuestro corazón. Cada persona que te ama a ti, Señor, y quiere hacer tu voluntad, esa es la expresión de nuestro corazón, que tú seas exaltado. Decir que tú estás exaltado, estamos haciendo que se manifieste tu autoridad, que se manifieste tu poder para poder lograr las cosas que solamente tú puedes hacer. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer por limitación de nuestra influencia, por nuestra falta de recursos, pero cuando leemos tu palabra, Señor, vemos que contigo, Señor, no es la cantidad de personas, es la actitud del corazón de las personas. Puedes usar un Gedeón que no era guerrillero, pero puedes usar un Gedeón para poder dirigir 300 personas para conquistar un ejército, una nación. Tú puedes usar un joven como David contra un gigante que era experto en la guerra y tú puedes ganar la victoria. Tú puedes ganar con muchos o con pocos. Lo que necesitamos reconocer es que si tú estás exaltado, si estamos reconociendo tu autoridad y estamos confiando en ti, declarando, Señor, a tu poder y tu nombre y tu voluntad, entonces tú puedes lograr todas las cosas. Y también, Señor, las personas que estamos aquí en esta mañana reunidos juntos, escuchando, Señor, este mensaje, también hay necesidades. Pedimos, Dios, que tú eres exaltado, Señor, y nosotros que somos débiles en cuanto a nuestra habilidad para cambiar nuestras situaciones, pedimos a ti, invitamos a ti, Señor, para invadir nuestra presencia en nuestro lugar, en nuestros problemas, en nuestra enfermedad, en nuestra necesidad, para que tú puedas tomar control y lograr tus propósitos para tu honra y para tu gloria y para nuestro bien. Señor, gracias por tu amor, gracias por cuidarnos, Señor. Te alabamos, oh Dios, y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Te invito en esta mañana para sacar tu Biblia y abrir tu Biblia en el libro de Salmos, Salmos capítulo 2. El estudio hoy vamos a estar en Daniel capítulo 4, pero vamos a empezar en Salmo capítulo 2. Y el título del mensaje de hoy es que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y en estudiar el capítulo 4 de Daniel, donde vamos a estar en unos minutos, podemos ver que lo que sucede cuando una persona que tiene autoridad no reconoce que esa autoridad y lo que él tiene proviene de ti. Cuando uno piensa que uno mismo está logrando las cosas a través de su propia inteligencia, su propio poder, su propia voluntad, entonces ese se llama orgullo, se llama la soberbia, y Dios resiste al soberbio. En ese caso que vamos a mirar en Daniel capítulo 4, fue un líder que tiene gran autoridad. Y él no reconoció que esa autoridad vino del Señor, y vamos a ver lo que sucedió en su vida. Pero antes de mirar en el capítulo 4 de Daniel, vamos a mirar el capítulo 2 en Salmo capítulo 2, y vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos. En Salmo capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No? ¿Por qué Dios está haciendo la pregunta? ¿Por qué la gente del mundo piensan que pueden hacer cosas? Versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces, cuando personas están diciendo, vamos a hacer algo que nosotros queremos hacer en contra de lo que Dios quiere hacer, y nosotros que tenemos poder, habilidad para hacer cosas en contra de Dios, y dice que Dios está en los cielos cuando mira la gente en hacer algo
que Dios mira desde los cielos y se reirá. Dios está riendo, no está riendo, está riendo como en cuanto a qué ridículo, que piensan que uno puede hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor se burlará de ellos. Bajando al versículo 7 de Salmo 2, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, pídame y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. En este pasaje, sección, versículos 7 y 8, David está escribiendo, y David está hablando proféticamente. ¿De quién? De Jesucristo. David está escribiendo, pero está hablando de como el Padre hablando a Jesucristo, y que Dios publicó el decreto que Jehová dijo, mi hijo eres tú. Siempre fue la segunda persona de la Trinidad. Jesús existía desde siempre, pero cuando vino aquí a la tierra, nació aquí y vivió como ser humano y Dios al mismo tiempo. Y Dios está diciendo, Padre, está diciendo, pídame, Jesucristo, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está diciendo que a Jesucristo va a ser presentado todo el mundo, todas las naciones, y ese va a ser cumplido. Todavía no está cumplido, pero al final, después del tiempo de los 7 años de la tribulación, y Cristo viene para establecer su trono, y Satanás por fin va a estar echado fuera en el infierno. Entonces sabemos que eso es lo que va a suceder. Dios lo ha declarado. Y también en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús dijo, ¿a quién dice la gente? ¿A quién soy yo? Y Pedro dio la respuesta, tú eres el Hijo de Dios. También Jesús respondió después eso en Mateo 16, 18, dijo, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que está diciendo, tú eres Pedro, el nombre Pedro significa piedra, como una roca pequeña, en el griego es Petros. Digo, pero sobre esta roca, Petra, una roca grande sobre sí mismo, tú eres Pedro, una roca pequeña, pero sobre esta roca, Jesucristo, sobre mi persona, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús declaró que el mundo puede, aún el Hades, el mismo infierno, puede intentar destruir la iglesia de Jesucristo, pero no va a poder hacerlo, porque Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El hombre ha intentado a través de la historia destruir a la iglesia en muchas ocasiones, en muchas maneras. Lo están intentando hacer en diferentes países. Hay muchos países donde publicar libremente el evangelio está contra la ley, donde pueden matar a personas por predicar el evangelio, pero aún así la iglesia sigue creciendo porque Jesús lo declaró y es un hecho. Un versículo más antes de ir a Daniel capítulo 4, en Proverbios 16, 18, está ese consejo del Salomón, escribió, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Salomón está diciendo que cuando el espíritu del ser humano es enaltecido, cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, entonces lo que uno puede esperar es una caída. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio. Y vemos que también el mismo Satanás, cuando él estaba en el paraíso, fue la mejor creación que Dios había hecho de todas la creación que había hecho, y Satanás, cuando vio la hermosura que él tenía y él no estaba de acuerdo con el señorío de Jehová, de Dios, entonces Satanás tuvo en su corazón, yo voy a subir encima del trono de Dios. Ese fue el orgullo. Y dice la Biblia que cuando este pensamiento de acción vino en el corazón de Satanás, a Lucifer, entonces Dios lo echó del cielo.
y Dios requiere la humildad. Dios requiere el reconocimiento que Él es el que merece toda la gloria y toda la honra, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora miramos en Daniel capítulo 4. La historia, vamos a hacer todo el capítulo en esta mañana de Daniel capítulo 4. Daniel 4, empezamos con los primeros 3 versículos. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí está Nabucodonosor, está escribiendo versículos 1 al 3, después de lo que él va a relatar que viene después. Pero ahora pasando lo que había pasado, él está ahora volviendo para escribir en todo lo que sucedió. Él está reconociendo la autoridad, el señorío, la grandeza de Dios, que él reina de generación en generación, que es decir, que Dios reina para siempre. Y el rey Nabucodonosor está relatando lo que sucedió después en su vida. Bajamos al versículo 4. Está escribiendo lo que sucedió. Versículo 4. Daniel 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 de Daniel sucedió unos 35 años después del capítulo 1, cuando él subió para tomar su reinado. Y según la historia, y también según las palabras, si recuerdan cuando Daniel interpretó el sueño del capítulo 1 que tuvo Nabucodonosor, cuando él tuvo ese sueño de ese ídolo que tenía representaba 4 diferentes imperios, que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Y Dios estaba diciendo que Dios había puesto a él y dio a eso autoridad y señorío. Fue el primer imperio en el mundo y fue el imperio más extenso, más grande y él tenía más autoridad, y ese fue dado por Dios. Y entonces Nabucodonosor estaba ya 30 años después. Dios dio a él favor para poder conquistar, ya no tenía más enemigos, él había sujetado, y cuando uno mira el mapa del imperio de Babilonia, fue inmenso, y él estaba mirando en cuanto a todo él había logrado. Aún hay cosas en las 7 maravillas en la historia que fueron bajo su reinado, los jardines que él edificó y edificios que él había edificado. Y fue un hombre que no enfrentó la derrota, donde él peleaba, ganaba, y acumulaba, tenía cualquier cantidad de oro en el reino de Babilonia, y él estaba ya 35 años después de tomar el trono, mirando cómo ha crecido su imperio, cómo ha crecido su autoridad, y él podía dar la palabra, él podía dar vida o quitar vida con su autoridad que él tenía. Entonces él empieza a mira todo lo que yo había hecho. Daniel capítulo 4, versículo 5. Vi un sueño que me espantó, y tenido en cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Bajando al versículo 8 de Daniel 4. Hasta que entró, porque él había llamado a sus magos, a sus príncipes, para decir, dime qué fue la interpretación del sueño. Nadie pudo interpretar el sueño hasta que entró Daniel. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. No era cristiano, no era creyente Nabucodonosor. Él creía en sus dioses, pero él sabía que Daniel tenía algo que más de lo que tenía cualquier otro ser humano en su reino. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio
se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y el rey Nabucodonosor vio en su sueño, vio un árbol gigante y ese árbol fue cortada. Daniel capítulo 4, versículos 10 y 11. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Ese árbol representaba la autoridad y el reino de Nabucodonosor. Versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, de todo el mundo conocido. Fue su imperio. Él reinaba sobre todo. Versículo 14 al 16. Y clamaba fuertemente y decía así. Había un ángel, un ser celestial, que ese árbol estaba ahí y Dios mandó un ángel para declarar. Y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre la tierra, entre la hierba de la tierra. Y 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos. Entonces ese fue lo que relató Nabucodonosor a Daniel. Daniel, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es esa visión? ¿Qué es esa visión que vi? Entonces bajamos al versículo 17, Daniel 4, 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, en esta visión que está diciendo que había un decreto por 7 años, que se ha dado corazón de bestia, que pasen 7 años, ¿para qué? Para que conoce Nabucodonosor y todos los vivientes en la tierra, que el Altísimo, que Jehová, el único Dios, el Creador, Él reina sobre los hombres, y Él da autoridad a quien Él quiere dar, y puede quitar a quien Él quiere quitar. Y Nabucodonosor está enfatizando, y por eso al principio él decía: quiero relatar en cuanto al Dios grande, lo que Él hizo. Y 3 veces en el capítulo repita Nabucodonosor esas palabras en cuanto a que Dios gobierna sobre los asuntos del mundo. Dios gobierna sobre los asuntos del ser humano. Si miramos, por ejemplo, en versículo 25 del mismo capítulo 4, dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, y agrega, ¿hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Está diciendo otra vez Nabucodonosor: tú no hiciste todo lo que hiciste en tu propia fuerza. Es que Dios había dado a ti la habilidad. Dios fue su voluntad para ponerte en esa posición y darte todo lo que tú tienes. No fue de tu fuerza, de tus manos, sino fue Dios. Y bajando al versículo 32 de Daniel 4, otra vez repite lo mismo. Y de entre los hombres se arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, o 7 años, pasarán sobre ti. Y agrega, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Versículo 17, versículo 25, versículo 32, está diciendo lo mismo, que te voy a dar una lección, Nabucodonosor, para que tú puedas entender que no es el hombre
es Dios que está en control de todas las cosas. Ahora, volvemos para mirar la historia, lo que sucedió. Versículo 19 de Daniel 4. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora cuando Nabucodonosor le relató el sueño, y Dios estaba revelando a Daniel la interpretación, diciendo: Daniel, lo que va a suceder es que Nabucodonosor, ese hombre que es lo máximo en la tierra, en la autoridad, que Dios va a cambiar su corazón y su espíritu, convertir de un hombre a una bestia, a un animal. Se imagina el hombre que estaba sobre todo y el hombre que fue exaltado a ese lugar, que Dios iba a cambiar su posición y convertirlo como en un animal, una bestia. Y Daniel está mirando, pensando: yo tengo que decir al rey lo que está pasando. Y se quedó una hora sin poder hablar. Se quedó como espanto, atónito en cuanto a lo que estaba sucediendo, el sueño. Y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ojalá, rey, que ese sueño fuera para con tus enemigos, pero no, es para ti. Versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los fines de la tierra. Todo lo que fue el mundo conocido en ese tiempo fue el reino de Nabucodonosor. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, un ángel, un ser celestial, que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas a cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o 7 años. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio y en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Entonces está diciendo Nabucodonosor: mala noticia. Dios, por tu orgullo, Dios te va a convertir tu corazón y tú vas a convertir en un animal, una bestia. Y tú vas a vivir 7 años en el campo como un animal, comiendo césped, y en la lluvia, cayendo la lluvia sobre ti. Tú no vas a ser como un ser humano, tú vas a ser como un animal. Versículo 27. Daniel, sabiendo que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de amor. Versículo 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias, como con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Está diciendo: Dios es un Dios de misericordia. Rey, si te conviertas, si te humillares, entonces a lo mejor Dios puede cambiar su mente y no va a pasar lo que fue ese decreto sobre ti. Pero el rey no escuchó el consejo de Daniel, quizás en el momento, pero ahora bajamos al versículo 29. Un año después, quizás por un tiempo, y cuando algo sucede en nuestras vidas y enfrentamos con problemas y consecuencias quizás de nuestras acciones, y uno clama a Dios: Dios, ayúdame, sálvame, Dios, quítame de ese problema. Y si tú quitas, Señor, ese problema, entonces te voy a servir y voy a ser fiel, voy a hacer tal cosa. Y después Dios, en su grandeza, su amor, su misericordia, nos quita del problema. Y después, ¿qué pasa? Todo vuelve a lo normal
quizás por un ratito seguimos, pero después uno puede volver a lo que era antes, o quizás peor. Y vemos aquí en el versículo 29, al cabo de 12 meses, pasó un año, paseando en el palacio real de Babilonia. Está caminando Nabucodonosor en su palacio, observando todo su reino, que no le faltaba nada, cualquier cosa en el mundo que él podía imaginar. Él tenía dinero o habilidad, poder para poder hacerlo, y también era un hombre muy cruel. ¿Recuerdas cuando lo que vimos en el capítulo 3? Cuando los 3 jóvenes hebreos no quisieron inclinar a su imagen, y él ordenó a ellos la muerte, echándolos en el horno. No solamente en el horno, pero él lo calentó 7 veces más, porque él decía, ¿alguien quiere desafiar mi autoridad? Me imagino que ese no fue solamente los 3 jóvenes hebreos, cualquier cosa. Me imagino, no me gustaría haber sido el cocinero para Nabucodonosor. Quizás si le faltaba sal en sus huevos en la mañana, ¿qué dirá? Que quitar la cabeza. Pero porque él tenía autoridad, y como Daniel escribió a él, que era un hombre cruel en su forma de tratar, y un hombre muy orgulloso. Versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estuve estudiando, leyendo un poco en cuanto a Babilonia, y mencioné ya los jardines colgantes, que era una de las 7 maravillas del mundo. Según lo que leí sobre eso, era que su esposa, la reina que él tenía, que era de otra nación, otro país, otra parte del mundo, del imperio, no era del capital ahí real de Babilonia, y que ella extrañaba el paisaje de donde ella venía. Puede ser como si alguien viene de Hawái a un lugar, al desierto, digamos, ¿no? Y extraña todo el verde y las plantas. Entonces lo que él hizo en los jardines colgantes, que diseñó un sistema para poder regar las plantas, y tenían como un monte que fue artificial, plantas reales, pero no eran naturales, fueron importados, y él tuvo la manera para poder mantenerlos para existir y permanecer. Y cuando venían, miraron que ese fue tan diferente, es como un oasis en medio de su imperio, pero fue de él, y decían que había muchas estructuras que él edificó que pueden comparar con cosas a través de la historia, pero su inteligencia, su habilidad, su riqueza para poder hacer tantas cosas. Y él está mirando, mira todo lo que yo había hecho, mira lo que he hecho con mis manos, con mi autoridad y con mi influencia. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagina una voz del cielo diciendo, ya, llegaste al límite. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a las bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, o 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo ha dado a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Se imagina si fue 3 meses de coronavirus, que estamos metidos en las casas y creciendo nuestro pelo, y las mujeres quejando de sus uñas, de no poder ir al salón. Se imagina 7 años, y él estaba 7 años, que fue transformado, perdió su sentido, perdió sus funciones mentales, y estaba ahí viviendo
en el campo, ese rey que fue el autoridad y príncipe sobre todo su imperio, ahora estaba, por 7 años estaba viviendo como un animal. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en las habitaciones de la tierra. No hay quien detenga su mano y que diga, ¿qué haces? Ningún hombre puede ir en contra de Dios. Ningún hombre tiene dinero suficiente o poder suficiente, autoridad suficiente para poder cuestionar a Dios. Dios hace lo que Él desea hacer. Gracias a Dios que Dios es santo, es perfecto, y Él siempre obra para bien y para lograr sus propósitos. Y eso siempre digo, que nunca debemos pedir que el Señor esté al lado nuestro. Nosotros tenemos que estar al lado de Él. Dios no es republicano, Dios no es demócrata. Lo que deben hacer las personas es ver qué es la voluntad de Dios y alinear con la voluntad de Dios. Dios nunca va a estar apoyando a nuestra agenda. Nosotros tenemos que mirar cuál es la agenda de Dios y estar apoyando esa agenda de su voluntad, y después podemos saber que podemos tener el favor y el apoyo de Dios y el favor de Dios. Pero Dios resiste a los soberbios. El soberbio no considera la voluntad de Dios, el soberbio considera su propia voluntad y sus propias metas, y quiere hacerlo en lo que sea. Puede ser que va a tener éxito por un tiempo. Nabucodonosor tuvo éxito para tener el reino más grande, más rico en la historia, pero fue limitado porque él no reconoció a Dios. Versículo 36 de Daniel 4. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta. Ese fue después de 7 años, algún día pasando 7 años, y Dios como abrió la cortina y como llegó en sí, y él vio dónde estaba y él reconoció que él no tenía autoridad, era por la gracia y por la voluntad de Dios. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Tenía más de lo que tenía antes cuando él reconoció que era de Dios. Ahora yo, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y él termina diciendo que él reconoció la autoridad de Dios. No sé si fue salvo, no sé si Nabucodonosor va a estar en el cielo. Yo no sé, pero sé que después de eso él nunca más tuvo ese orgullo para pensar que él hizo las cosas por su propia persona o su propio poder. Él sabía que lo que Dios dio a él o lo que él tenía fue dado por Dios. Ahora, como para terminar, quiero mirar unas cosas. En Romanos capítulo 1, Romanos 1 habla en cuanto a lo que sucede al corazón o la nación que rechaza a Dios. En la primera parte de ese relato de Nabucodonosor, él rechazaba a Dios. Él dijo, yo no necesito a Dios. Yo logré todo lo que yo tengo. Después él aprendió la lección, que Dios dijo, en un momento yo puedo quitar todo. Romanos 1, 21 y 22. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es una palabra hablando de personas cuando rechazan a Dios. Yo creo que está hablando como una nación, pero también está hablando a una persona, a un individuo. Cuando uno no reconoce a Dios, entonces dice que Dios, uno se envanece en sus razonamientos y el corazón puede ser entenebrecido. Ese entenebrecido quiere decir que como con un fierro caliente que quita la sensación.
cuando uno no reconoce a Dios, entonces uno pierde su sensibilidad, pierde su sensibilidad en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a lo correcto, lo incorrecto. Y dice, profesando ser sabios, hicieron necios. Y lo que vemos, lo que yo veo en nuestra nación y en el mundo entero el día de hoy, que muchos están rechazando a Dios. Y cuando uno rechaza a Dios, uno empieza a decir que las cosas malas son buenas y las cosas malas son buenas. Y eso es donde estamos nosotros. Tenemos que volver a Dios. Ninguna ley va a cambiar nuestra nación para el bien. La economía está cada vez más, la deuda está subiendo. Ahora trillones y trillones de dólares está subiendo. Y hay muchos que trabajan en el mercado de comercio del dinero que están diciendo que tienen dudas si el dólar puede seguir siendo fuerte a nivel mundial y que estamos listos para un colapso y quién sabe lo que significa eso. Pero aún si sube una persona en una posición o si el presidente tiene habilidad para poder tomar ciertas decisiones, ese no va a transformar, no va a quitar los problemas que hay en cuanto a la economía. Lo que necesitamos es una nación que está arrepintiéndonos y para buscar a Dios, diciendo, Señor, necesitamos tu dirección. Queremos, Señor, que tu favor pueda venir. Como Dios quitó el poder de Nabucodonosor y lo cambió, Él puede hacer lo mismo con una nación el día de hoy. Versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando uno no reconoce a Dios, empieza a hacer planes, pero esos planes no llegan a su meta, sino causa más problemas. ¿Qué está diciendo el ser líderes en nuestras ciudades aquí en los Estados Unidos en el día de hoy? Están diciendo, ahí tengo un buen plan, una buena idea, vamos a quitar la policía de las ciudades y vamos a reemplazar los policías con consejeros de psicología, con personas que tienen conocimiento de comportamiento de las personas. Y dice la Biblia que profesando ser sabios se hicieron necios. Y después cuando vienen asaltos con armas y matanzas y van a decir, van a llamar a los policías. En ese área de Chap o Chaz en Seattle había unos disparos y llamaron a las ambulancias, pero no permitieron a los policías para poder entrar, para acompañar a las ambulancias. Entonces la gente estaban ahí, un joven murió porque no pueden entrar con ayuda. Ellos declararon que su ciudad era autónomo, que ellos tenían control y autoridad para poder manejar sus problemas, pero sucede algo y tienen que llamar de afuera para poder salvarlos. Cuando el hombre rechaza a Dios, trae consecuencias y nunca son consecuencias buenas. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia en cualquier necesidad. Dios da más gracia. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Si una nación está rechazando a Dios, entonces Dios está resistiendo. Dios va a obrar en contra, como obró en contra de Nabucodonosor. Pero si un pueblo se humilla y dice, Señor, te necesitamos, reconocemos, Señor, tu autoridad, entonces Dios da gracia y Dios va a ayudar, Dios va a apoyar. Terminamos. 1 Timoteo 2, 1 al 3. La exhortación del apóstol Pablo para cada creyente. Dice, exhorto ante todo, versículo 1, 1 Timoteo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes o por los presidentes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Está diciendo que es importante los líderes que tenemos. Si un pueblo rechaza a Dios, entonces va a subir personas en posición de autoridad que no conocen a Dios y más personas que van a estar en contra de Dios, en contra de las cosas que traen prosperidad, cosas que traen paz, cosas que traen armonía, y van a implementar cosas para traer destrucción. Entonces, la exhortación es para orar por nuestros líderes. En unos meses, que estamos entrando en julio, que 4 meses, 5 meses. Falta 5 meses para la elección aquí en nuestra nación. Lo que mi consejo es para mirar y ver, estudiar qué son las metas, qué es la plataforma, qué es lo que quiere lograr las personas que están, hay 2 candidatos, ¿no? Presidente Trump y Joe Biden y sus partidos. Hay otros partidos, pero va a ganar uno de los 2. Ningún otro partido tiene habilidad para poder, otro grupo puede quizás quitar votos para que uno u otro va a ganar, pero ¿va a ganar Trump o va a ganar Joe Biden? Hay que mirar la plataforma en cuanto a qué es lo que están queriendo lograr y qué están queriendo implementar. Y para mirar eso y ver si concuerda con la palabra de Dios. Ninguno de los 2 está completamente a favor o en contra de la palabra de Dios. Pero hay que mirar en cuanto a cuáles son los valores o principios que Dios ha establecido. Y si vamos a votar por alguien que está en contra de las cosas que la Biblia está estableciendo, entonces podemos decir que estamos yendo en contra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno va en contra de Dios? Dios resiste a los soberbios. Entonces no vamos a lograr nada bueno si estamos apartando más de la presencia de Dios. Dios está llamando a la iglesia. Me encanta la promesa de 2 Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo, no los no creyentes, sino si mi pueblo se humillare y buscara mi rostro, entonces oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Y ese va a suceder si la iglesia está clamando, orando. Pero la Biblia dice también, si el fundamento está destruido, ¿qué pueden hacer los justos? Vimos cuando estudiamos Daniel capítulo 1, que Israel llegó a tal punto, aunque fue la nación levantado por Dios y para Dios, ellos abandonaron a Dios. Y llegó al punto cuando Dios dijo, ya basta. Y es cuando permitió a Nabucodonosor entrar y conquistó y llevó a cautiverio a algunos de los judíos y mató a muchos judíos porque habían abandonado a Dios. Yo creo que nuestra nación está ahí en el balance. Si vamos a volver a Dios, si el pueblo de Dios va a clamar a Dios, o quizás hemos ido ya demasiado al nivel, alejándose de Dios, porque Daniel era un hombre justo, los 3 jóvenes hebreos eran justos, creo que sus familias también eran justos, que había varios que eran justos, pero a pesar de que había gente justa, la mayoría abandonaron a Dios y fueron conquistados por Babilonia y fueron llevados en cautiverio. Ojalá que todavía Dios pueda mirar a nuestra nación con gracia y con misericordia, pero el llamado de la iglesia es para poder estar en la brecha, arrepentirse, llorar, clamar a Dios, que Dios extiende su gracia y favor sobre nuestra nación. Hablamos hoy sobre Nabucodonosor y muestra que la importancia de un líder, de ser una persona sensible a Dios. Pero eso no es solamente para el emperador, no solamente para el presidente, en áreas donde tú tienes autoridad. Si tienes autoridad en tu trabajo, tienes responsabilidad. Si tú tienes autoridad en tu casa, tú tienes responsabilidad.
Y a cada uno de nosotros también tenemos autoridad sobre nosotros mismos. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi autoridad? Nabucodonosor pensó, mira lo que yo he hecho. Y cada uno de nosotros tenemos que mirar nuestra vida y nuestro corazón para decir, Señor, estoy viviendo, creyendo en mi habilidad, en mi capacidad, en mis recursos, en mi inteligencia. O reconozco, Señor, que si tengo algo, ese puede ser quitado en un segundo. Tenemos que mirar y reconocer que Dios es autoridad en el mundo, autoridad en la nación, autoridad en el Estado, autoridad en la ciudad, autoridad en la iglesia, autoridad en la casa y autoridad en el corazón. En áreas donde tú tienes autoridad, ¿por qué no en esta mañana examinas tu vida, lo que Dios ha permitido en tu vida y decir, Señor, yo sé que sin ti nada soy. Vamos a orar en esta mañana y entregar nuestras vidas nuevamente a Dios, reconociendo su autoridad, reconociendo su señorío en nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, en esta historia del capítulo 4 de Daniel, Señor, vemos claramente que tú estás en control. Y es fácil quizás para nosotros para leer una historia y mirar y señalar y juzgar, pero yo creo que la razón por qué esta historia está en la palabra de Dios, uno, que sí, el líder en la nación tiene mucha importancia en cuanto al bienestar o el malestar de la nación. Pedimos, Señor, que personas puedan subir en posiciones no solamente como el presidente, pero también, Señor, en la Corte Suprema, en el Congreso, en el Senado, en el Congreso, en nuestras ciudades, en nuestras escuelas, en las empresas, en el noticiero, en los deportes, entretenimiento, cada área que tiene influencia, Señor, que tú puedes levantar personas, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Y yo creo, Señor, que en esos tiempos en que vivimos, necesitamos hombres y mujeres y jóvenes valientes, personas que están dispuestos, como esos 3 jóvenes hebreos, para poder pararse y parar por la justicia, parar por Dios, parar por la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y cuando uno demuestra carácter y valor, eso es contagioso. Otras personas también lo van a hacer. Pero cuando hay mucha presión de la comunidad, todos yendo a la misma dirección, es difícil pararse, pero no imposible. Señor, oramos y pedimos, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo, para que hombres puedan pararse en sus hogares, Señor, clamando el hogar por Jesucristo y estableciendo la presencia de Dios en nuestros hogares. Comprometiéndonos para poder ser ejemplo, para guiar nuestras familias en las cosas de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en nuestras acciones, que nuestras acciones pueden agradarte a ti. Señor, que en el trabajo podemos parar por la justicia, por las cosas correctas. En cuanto a leyes, Señor, que podemos levantarnos y apoyar cosas, Señor, que van de acuerdo a tu palabra y no levantar por cosas que van en contra de tu palabra y tus principios y tus valores. Señor, necesitamos valor para vivir en esos días. Y tenemos que saber, Señor, que tú eres el que resiste a los soberbios, pero tú das gracia a los humildes. Señor, ayúdanos para ser humildes, porque necesitamos tu apoyo, necesitamos tu favor, necesitamos tu gracia. Señor, pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y damos gracias. Amén, amén, amén. Que podamos mirar y examinar nuestros corazones para ver si hay algo de orgullo en nuestras vidas. Y orgullo quiere decir que algo que estoy haciendo en mi manera. Aunque yo sé lo que Dios requiere, yo quiero hacerlo en mi manera. Si existe eso en nuestras vidas, tenemos que tratarlo y decir, Señor, ayúdame, Señor, con eso. Yo no quiero que ese domina, Señor, sobre mí para poder robarme de tu favor, de tu presencia, de tu gracia. No quiero que tú me resistes, quiero tu gracia y tu favor.
Señor, quita el orgullo de mi corazón y de mi vida. Y permíteme, Señor, permitir a Jesucristo reinar y guiar mi vida. Señor, que sea así en mi vida, en la vida, Señor, de tus hijos, en tu iglesia, para poder hacer una transformación primeramente en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestras comunidades y en nuestra nación. Amén. Damos gracias, Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Que pasen una hermosa semana en el Señor, confiando en Él. Amén. Y practicando la humildad y quitando la soberbia en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga.